cometí el error de tener mi grabación. Entonces, vamos a tener, en lugar de un video, vamos a tener dos. Perdón con eso. Y entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Pues lo que voy a tener, sí, es que allí se van a estar controlando, sí, en el tronco cerebral, vamos a estar controlando entonces funciones en el tronco cerebral como la presión sanguínea, los latidos del corazón, dijimos que eran parte del sistema simpático, los movimientos límbicos, las funciones viscerales como digestión, el movimiento peristáltico, la micción, o sea, las ganas de orinar. Sí. Y cada una de estas cosas, sí, son entonces fundamentales para nuestro comportamiento. Muy bien, preguntas hasta aquí para ir escuchándolos también. Preguntas. No, sí, nada que preguntar. Pues de hecho, más que nada, pues yo me quedo con más cosas que he aprendido por usted, porque pues nosotros vemos esa parte del cerebro con los alumnos, en mi caso pues con quinto y sexto grado, pero pero no a profundidad y quizás no había tenido yo la necesidad, como dice usted, cuando nos enfrentamos a una necesidad, pues buscamos la forma de buscar más información, ver a detalle el funcionamiento de cada una de las partes del cerebro. Sin embargo, como no es mi necesidad a profundizar a detalle la explicación de los alumnos, pues obviamente uno se queda con lo que uno necesita. Entonces, pues es importante conocer así como usted nos lo está detallando, porque muchas de las funciones sí las tenemos como presentes, pero no tan profundas como nos las está explicando o haciendo mención. ¿Otros comentarios para seguir adelante? A ver, maestra Melissa, no he escuchado su voz, ¿sí? A ver, dígame algo que la haga pensar en todo esto que hemos estado comentando. Ya se me fue la cámara de la maestra Melissa. A ver. ¿Alguien más? Maestra Diana, ¿algún comentario de lo que estamos diciendo? ¿Alguna opinión, alguna sugerencia? ¿No? Ahora, Bueno, yo sí quería, perdón. sí, adelante, maestro Bueno, Sergio. es una duda nada más pequeñita. Respecto a lo que estaba comentando usted respecto al cerebelo, que pues prácticamente ahí cargamos todo. Quiere decir que a lo mejor entonces a veces cuando pasamos por ansiedades o estrés o todo eso y sentimos caliente, es precisamente eso. O sea, que a veces cuando uno como que siente caliente aquí aparte, la parte de atrás de la cabeza, es ese mismo, o sea, el cerebelo es lo que está como que ah, sintiendo eso, pues lo que estamos sintiendo es eso, o sea, de lo que sentimos, del estrés, coraje o que estamos pasando algo que a veces trabajamos en muchas cosas que nos llega ese sentir. Me quedé como que con esa duda de si es el cerebelo, puede ser que realmente está como caliente, lo que dijo hace rato usted. Sí, hay dos o tres zonas que vamos a tener mucha actividad dependiendo, bueno, quienes nos dedicamos a la vida académica, que nuestro trabajo es pensar, digámoslo así con esta claridad, ¿sí? Nuestro trabajo es pensar. Eh, Normalmente podríamos tener actividad en la zona prefrontal y frontal, ¿sí? Por acá, y prefrontal y frontal, y en la zona precisamente occipital. Si ustedes pasan mucho tiempo estudiando, pensando en algo, ¿sí? Se van a sentir con dolor en la frente y en las sienes.
porque la zona de codificación y decodificación de información lo hacemos en la zona prefrontal. Cuando yo soy profesor de matemáticas y mucha gente que estudia matemáticas, cuando vas a tener examen y demás, los muchachos luego, ya después de algún rato de los exámenes, ya empiezas a batallar aquí con la parte de la zona prefrontal, ¿sí? La zona occipital, ¿saben ustedes que uno de los neurotransmisores asociados con la conducta es la dopamina? De hecho, por eso, cuando se hace el examen antidoping, ¿han escuchado ustedes el antidoping? Es porque hay ciertas drogas que generan un estado similar como la dopamina. ¿Qué significa un estado similar? Te sientes animado, te genera un estado de bienestar, te genera ganas para hacer las cosas, ¿sí? Estás feliz. Tú puedes obtener dopamina de algunas formas. Una de ellas, y está asociada con nuestros estados como seres biológicos, es a través de un orgasmo. Cuando una persona tiene un orgasmo, hay dopamina, hay serotonina, hay oxitocina, ¿sí? Hay una descarga entonces importante de estos neurotransmisores y por eso un orgasmo sexual es un estado de plenitud neurológica, o sea, sientes, sí. Por eso hay un estado de bienestar posterior a una relación de carácter sexual, cuando hay orgasmo. Pero puede ser que no está al alcance de alguien porque pues, no tienes pareja. Bueno, puede haber otras formas de poder tener un orgasmo desde el punto de vista neurológico sin necesidad de llegar a lo sexual. ¿Cómo es esto? Precisamente mucha de la de cómo se está generando la dopamina tiene que ver con el cerebelo, pero curiosamente cerca del 90% de la dopamina que se produce en nuestro organismo se produce en el intestino, no en el cerebelo. Por eso cuando una persona come, el estado de satisfacción posterior a haber comido, tú te sientas y dices, qué rico. ¿Sí? Después de haber comido, el estado de satisfacción y de tranquilidad es muy similar a el estado después de haber tenido un orgasmo. Dicho desde el punto de vista neurofisiológico, ¿sí? O sea, yo no estoy diciendo que sea lo mismo que estar casado, no, estoy diciendo que desde el punto de vista de la neurología, de las neurociencias, también hay una gran cantidad de dopamina liberada en el organismo y se sienten bien. Ok, entonces ya tenemos dos. Bueno, y si no todo es comer y si no todo es ir a la cama, entonces hay otras opciones. Bueno, sí, hay una tercera opción. Comer chocolate, chocolate amargo, chocolate sin azúcar. Y entonces, si usted agarra chocolate amargo y no es alérgico al chocolate, porque hay gente que sí lo es, toma chocolate amargo y lo pone debajo de su lengua y lo deja que se vaya desbaratando lentamente. O sea, no lo mastique, no, usted déjelo bajo la lengua y la grasa del chocolate tiene un elemento químico, ahorita no me acuerdo, si me acuerdo en un momento más se lo digo, el elemento era fulano, ¿sí? Pues resulta que esto va a generar también una liberación de dopamina. Por eso la gente se vuelve adicta al chocolate, porque te lo tomas y te produce un estado de placer. Y entonces, dopamina también para el organismo. Bueno, sexo, comida. ¿Cuál es el tercero? Chocolate. Pues sí, pero todavía siguen fuera de mi alcance. Muy bien, pues número 4 entonces, ¿sí? Si usted se recuesta de un momento
toma hielo, lo pone en una bolsa para que no haga un reguerete, pero toma hielo y se lo pone en la nuca y se acuesta sobre el hielo 10 minutos, ¿sí? Va a provocar un cambio de temperatura en la zona occipital. No demasiado, ¿sí? Porque tampoco se trata de que se inhiba completamente, porque entonces puede, la somnolencia en el cerebelo puede provocar estados de letargo, y esos estados de letargo que suceden cuando una persona toma opiáceos, o sea, si usted fuma opio, su cerebelo va a entrar en un estado de somnolencia y se va a morir de sueño. O sea, dicho de otra manera, todo el sistema simpático va a dejar de funcionar y va a dejar de respirar y va a dejarle de palpitar el corazón, ¿sí? ¿Ha escuchado usted de los niños que se mueren dormidos, de la enfermedad de los niños? ¿Sí? Es un estado de letargo a nivel de cerebelo. Y entonces, debe ser una muerte increíblemente tranquila, ¿sí? Porque tu cerebro se durmió y ni cuenta te diste, ¿sí? Y entonces, esta enfermedad del sueño se puede provocar entonces con opiáceos, con opio. Pero dijimos que el hielito en la nuca. Entonces, se recuesta, se pone el hielito en la nuca, ¿sí? Y después de unos 10, 15 minutos, el cambio de temperatura va a mandar una señal a través de su cerebelo diciendo, qué rico. Y de premio le va a mandar entonces un chorro de dopamina y usted va a sentir una satisfacción como, a ver, ¿cuál era la lista, maestro Sergio? De lo que mencionó para sentir el Ajá, una alivio, ¿no? descarga de dopamina. Ah, el orgasmo. Ajá. eh, bueno, el primero fue el orgasmo, ¿no? El segundo fue el comer. El tercero fue el chocolate amargo. Y el cuarto el del hielito. Ajá. Ahora, más lento, pero también efectivo, la meditación, o sea, los estados de meditación, donde mucha gente logra esos estados de meditación con música. Entonces, ¿qué es lo que hace? En lugar de hielito, se queda tranquilito, se está escuchando música, está escuchando, recordando, evocando cosas agradables. Y el cerebro es tan noble, el cerebro es tan inocente, tan, tan creído, que el cerebro no identifica si lo que tú estás haciendo es teniendo un recuerdo bonito o teniendo una experiencia bonita. El cerebro igual reacciona e igual te da una descarga de dopamina, ¿sí? Si estás despierto, pues te darás cuenta, y si estás dormido, pues será un sueño húmedo, ¿sí? Y despertará la persona diciendo, oh, ¿qué pasó? ¿Sí? Pero bueno, el cerebro es así de noble, entonces, para todos hay. Entonces, ahora sí que, de acuerdo al catálogo, pues usted sabrá qué es lo que esté a su disposición y a su alcance. Pero hay un asunto con esto, y es que la dopamina es adictiva. ¿Sabían ustedes eso? Pues a mí me gusta comer, lo mejor y sí. La sensación de la dopamina en el organismo es adictiva. O sea, nos causa tanto placer que buscamos más. Y hay mucha gente que está gorda o estamos gordos o estábamos gordos, como lo quiera decir, o estaremos, no sé, ¿ya? Por el placer que causa comer. Comer es un placer. El sexo es un placer, ¿sí? El chocolate es un placer. Son cuestiones placenteras. El estar tranquilito, acostado, con los ojos cerrados y sintiendo el hielito es un placer. Y entonces hay personas que son adictas a la pornografía, pero en realidad no son adictos a la pornografía. Son adictos a la descarga de dopamina que se genera después de excitarte y masturbarte. Y entonces hay un problema tremendo, y este es el momento en la clase también para poder decir cosas como estas. Ustedes que trabajan con jóvenes, con adolescentes,
Hay un problema tremendo con la excitación sexual, con el uso de la pornografía como detonador de la masturbación, para que a partir de eso tengas un shot, una descarga, un toque de adrenalina, digo, de dopamina. ¿Sí, sí me estoy explicando lo que quiero decir? ¿Cuál es el asunto? El asunto es, tenemos que entender que los muchachos no son adictos a la revista pornográfica, porque la excitación que produce la revista solamente tiene efecto antes de haberse masturbado. Después de eso pierde todo el interés. Solamente se usa para excitarse lo suficiente para que habiéndose excitado, entonces pueda proceder a la masturbación y a partir de la masturbación forzar un orgasmo. Pero ¿cuál es el problema? El problema está de que es un orgasmo vacío. Y es un orgasmo vacío porque lo que complementa la relación de satisfacción es la interacción humana. O sea, a ver, ¿han visto una película donde los chavos de la película van, tienen sexo y después de eso están los dos acostados en la cama viendo hacia el techo, y fumando el cigarro como diciendo, ¿y ahora cómo salgo escapando de aquí? O cómo le digo a la persona esta que ya se acabó. Porque se acaba la atracción, se acaba el deseo, se acaba el juego sexual y de repente te das cuenta que estás con una persona desconocida que realmente fuera de la atracción biológica del momento no hay mayor atracción, no hay mayor complementariedad, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en muchos países que hacen encuestas? Aquí en México no hacemos ni encuestas para poner la vacuna del coronavirus, bueno, cuando vemos el análisis, entonces, pero en países donde se hacen este tipo de estudios, resulta que muchos jóvenes ya no quieren tener una relación interpersonal porque es muy caro y es muy demandante otra persona que te esté pidiendo que cambies tu estilo de vida, que te comportes de una cierta manera, que pases tiempo. Y entonces es mucho más fácil, mucho más egoísta. Me excito, me masturbo y tengo la dopamina que necesito. ¿Me estoy explicando esta primera parte del problema? Y entonces, una relación humana requiere tiempo, una relación humana requiere dedicación, una relación humana requiere sacrificio. Y todo eso es demasiado, no gracias. Mejor abro la pornografía, me excito, me masturbo y tengo la dopamina que necesito. Al rato necesito más. ¿Y qué hace? Vuelve a abrir la imagen, me vuelvo a excitar, me vuelvo a masturbar y ya tengo la siguiente dosis de dopamina. ¿Cuál es el problema? No hay un ser humano del otro lado con el que esté compartiendo la experiencia, ya no de la eyaculación o ya no del orgasmo, dicho en cualquiera de los dos casos, sino que siendo una relación vacía deja una sensación de vacío. Y está generando entonces crisis de soledad aguda. La adicción primero lleva a una persona a estar buscando, igual que el que fuma no se fuma un cigarro al día. Primero se fuma uno, al rato son dos, al rato son tres, al rato son 10, al rato son 2 cajetillas o 3, las que pueda comprarse. Porque el asunto con la adicción es que hay un punto en donde pierdes el límite. Y entonces en esa búsqueda de cada vez más dopamina sin compromiso humano, pues muchos jóvenes ya no se están queriendo casar y están siendo adictos entonces a la masturbación. Ok, punto final de estas ideas. ¿Y qué pasa cuando se casa? Porque alguien me va a decir, pero es que ya se casó, ya tiene su pareja, ya tiene con quién. Hay un problema. Yo soy, digo estas cosas como consejero matrimonial. Yo tengo muchos años como consejero.
Y es un problema importante porque de repente te llega la pareja y te dice, ¿sabes qué? Es que mi esposo tiene eyaculación precoz. Y entonces no podemos terminar una relación. La mujer tarda más en llegar al punto del orgasmo. El hombre le es más fácil llegar al punto del orgasmo, pero además tiene un problema. Está tan acostumbrado a eyacular como cuando jugaban a las escondidas. 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, ¿sí? Entonces, está tan acostumbrado a su organismo a eyacular tan rápido que apenas están comenzando el escarceo sexual, el juego de acercamiento como pareja, él ya terminó y ella se queda frustrada. Y entonces comienza a haber un índice de frustración profundo porque él no puede aguantar lo suficiente para poder producir en ella un estado de excitación prolongada que le ayude a tener un orgasmo hasta que termina siendo una situación de pareja tensa porque él siempre termina pronto y porque ella nunca acaba. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que está sucediendo con muchas parejas. Bueno, y ese es un problema de las neurociencias también. ¿Por qué? Porque finalmente la dopamina, pues desde acá es de donde se está liberando. Ok, pregunta sobre esto que acabo de decir. Maestro, usted mencionó varias formas de lograr la dopamina, o sea, pero esas formas te llegan a diferente cantidad de dopamina o cada una de ellas es la misma cantidad o cómo lo procesa el cerebro esa parte. Lo cierto es que tu cerebro va a desechar y tu organismo va a desechar todos los excesos. ¿Sí? La mayor parte de la dopamina que tu organismo produce, ni cuenta te das que ya la desechó. Se produce a nivel de intestino y todos los días tú estás produciendo dopamina. ¿Sí? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que te sentiste a gusto después de comer? Comiste y te sentiste y dices, ay, qué rico comí. Te acabas de echar entonces una dosis de dopamina. ¿Sí? ¿Y el resto qué? Se va. ¿Sí? Se va por el intestino, ¿sí? Y lo defecas. Ahora, excesos de dopamina sí genera, también esa es la otra cuestión, la gente dice, ay, pues que me la inyecten, no, hombre. ¿Por qué? Porque lo que vas a tener entonces es un estado de... ¿Han visto personas esquizofrénicas que sienten que todo les agrede? Están tan sensibles a todo lo que sucede a su alrededor, ¿sí? Que viven en un estado de alerta constante, hiperestimulados. Cuando una persona está teniendo un orgasmo, las personas refieren que pueden ver los colores más brillantes, que pueden sentir los sonidos más profundos, sus sentidos, o sea, el olfato, la vista, el tacto, todos lo sienten mucho más. Dicen, es que es como si te quemara la piel, es como si sintieras todo a flor de piel. Ok, ese es uno de los efectos de dopamina. ¿Y qué sucede si una persona estuviera todo el día con un exceso de dopamina? Imagínate a alguien que todos los ruidos los escucha en alto volumen y que todos los sonidos, todos los olores y sabores los vea, ¿sí? En alto volumen, los perciba en alto volumen. Es así como que si te pusieran una bocina a los lados, ¿sí? Llega un momento de cansancio, de locura. O sea, tú dices 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, 2 minutos, pues sí, se siente intenso y ya, pero 24 horas. Y entonces las personas que tienen trastornos esquizoides, así sienten el mundo. Y sienten que el mundo los agrede, sienten que el mundo los persigue, sienten que todos, ¿sí? Se sienten vulnerados. Entonces,
todo en su justa medida, ¿sí? O sea, comer algo está rico, pero comer de más sientes que te revienta el estómago, entonces deja de ser rico, ¿sí? Una cosa es sentir algo un momento, ¿sí? Enchilarte con un aguachile un ratito y tú dices, ah, qué rico, sí, pero estar enchilado 24 horas, ¿sí? Se vuelve insoportable. No sé si me estoy explicando con los términos que quisiera. Bueno, entonces continúo para seguir mencionando algunas cosillas más. Cuando nosotros estamos hablando entonces de ciertas regiones, o sea, sabemos que no es que haya un órgano focalizado, pero sí sabemos que hay ciertas regiones que tienen un impacto, un uso, una función en lo que es la manifestación de nuestras actividades. Por ejemplo, cuando nosotros estamos pensando en el lóbulo frontal, ¿sí? Está medio feo el dibujo, pero estamos hablando de los movimientos posturales de distintas partes del cuerpo. Cuando hablamos de la corteza prefrontal, ¿sí? Estamos hablando de la planificación de las acciones, del juicio, lo que llamaríamos nosotros el razonamiento. Cuando hablamos nosotros del lóbulo parietal, estamos hablando entonces de movimiento, de percepción, sí, pero estamos hablando de cómo percibimos el mundo que nos rodea, de la imagen corporal que tenemos. Por eso los deportistas, no me he comprado alguno, todavía están muy caros, pero espero poderme comprar. No sé si han visto ustedes anuncios de diademas magnéticas. ¿Alguien ha visto un anuncio de una diadema magnética? ¿Sí? ¿No? Son diademas que tienen una serie de imanes que están focalizados. Es como que si estuviéramos pensando, en lugar de acupuntura, ¿sí? De magnetismo. Y lo que han hecho es estimular la zona parietal. ¿Sí? Ahí vienen las instrucciones de dónde te la tienes que acomodar exactamente. Y se estimula con magnetismo la zona parietal para entonces generar estímulos en la zona de movimiento para tus dedos, por ejemplo. Los pianistas, he visto varios reportajes sobre pianistas que se ponen a practicar media hora, una hora, ¿sí? Con estas diademas y entonces sus movimientos terminan siendo mucho más rápidos porque está generando la producción de redes neuronales. La cantidad de dendritas que están siendo influenciadas por el magnetismo aumenta. Y hasta cierto punto, pues es como si ustedes le dijeran trampa, no sé si sea o no, pero una persona que va al gimnasio y que se inyecta esteroides para aumentar el volumen muscular, tú dirías, bueno, pues es medio trampa porque no lo estuvo haciendo levantando peso. Sí, pero si no está a nivel de competición, si solamente es porque quiere verse así hipertrofiado, bueno, pues tú dirías, pues mientras no tenga un efecto colateral, al rato hablamos de eso y sí lo tiene, pues dices, bueno, pues adelante que se lo ponga. Pero entonces hay muchos deportistas que ya están haciendo eso. Están poniéndose diademas magnéticas para estimular entonces la formación de dendritas, de redes neuronales, para tener más habilidad entonces en movimientos mecánicos como el tocar el piano, como el esquiar, como el dominar un balón para el fútbol, como el golpear una pelota para el béisbol. Y entonces cuando ellos van y juegan no llevan la diadema, pero durante el tiempo de entrenamiento la están llevando para forzar al desarrollo de redes neuronales. Eso es lo último en neurociencias y todavía no sabemos a dónde nos va a llevar. O sea, quiere decir entonces que habrá papás, habrá mamás que le pongan al chiquillo, ¿sí? Alguna diadema. Hasta ahorita lo que sabemos es a nivel de funciones motoras, pero todavía no sabemos a niveles de memoria, de atención, a niveles de análisis cognitivo, no sabemos. ¿Sí? Las neurociencias son muy nuevas en el conocimiento humano
y todavía no sabemos cómo va a afectar. Todavía no sabemos cómo va a afectar la emisión de ondas por las antenas 5G, aunque todo el mundo dice que nos vamos a volver locos y que no sé cuántas cosas más, y ya las están quemando en diferentes partes del mundo, personas porque dicen que van a provocar cáncer. Pues sí, pero ni las 1G, ni 2G, ni 3G, ni 4G provocaron, pero todavía no sabemos. O sea, realmente estamos, como ha sido a lo largo de estos últimos años, en un umbral donde es más lo que desconocemos que lo que conocemos. Entonces, muy bien. Decíamos entonces, en el lóbulo parietal, entonces estamos hablando de percepción espacial y por eso es que al ponerse las diademas estas están provocando redes neuronales, mayor cantidad de elaboración de dendritas, ¿sí? Cuando hablamos nosotros del lóbulo temporal, a los lados estamos hablando de centros de lenguaje, ¿sí? De percepción auditiva. De hecho, lo que es la zona de Broca, así se llama el neurólogo que la descubrió, y está aquí arriba de los oídos, y es una zona donde se decodifica el lenguaje, ¿sí? Está implicado en la memoria y en los recuerdos, y por eso cuando alguien se pega en un lado, sí viene un comportamiento que le llamamos amnesia. ¿Han escuchado ustedes de la amnesia y que dicen, ay, es que se le olvidó todo? Ah, pues precisamente está asociado a una lesión de los temporales. Una lesión entonces en el occipital, lo que va a provocarse son las zonas de procesamiento e interpretación de la visión. Y entonces es bien curioso porque ustedes dirían, si me pegan un golpe en la frente, yo diría, me va a lesionar la vista. Pues no, porque resulta que lo que son las estructuras de captación de información ocular va de los ojos hacia atrás, hacia el cerebelo, hacia la parte occipital. Y lo que son las estructuras de sensibilidad olfativa están en la zona de la frente. Y lo que son las estructuras de la sensibilidad gustativa están en las zonas temporales. Y dice uno, ¿y por qué todas están de diferentes lados? O sea, el ojo está aquí y la frente está, la zona de decodificación ocular está atrás, la zona visual. El olfato está aquí. Bueno, esto está más cerca todavía porque por acá en la zona prefrontal, en la zona frontal, está la zona olfativa. Pero la zona del gusto está en temporales. La zona de oídos está acá arriba, no junto al oído, sino más acá arriba, la zona de Broca. Un primo mío él vive en Europa, y un primo mío se fue de fin de semana con sus amigos, él vive en España, y se fue de vago a Grecia. Iba con un grupo de amigos y se les hizo fácil en una cantina agarrarse diciéndose de cosas con gente del lugar y se levanta, a Turquía, y se levanta un turco grandote y le pegó a los lados en el oído, ¿sí? Le dio un golpe de sordo, le dicen, ¿sí? Donde le pegó a los lados en las orejas y lo noqueó con eso. Bueno, ya se lo llevaron noqueado, desmayado, pero la parte increíble fue que cuando despertó, él había perdido la sensibilidad gustativa. O sea, si él comía periódico o comía bistec, le sabía a lo mismo. Si él comía algo bien condimentado o echado a perder, le daba lo mismo, porque él perdió la capacidad gustativa. Duró aproximadamente 3 años, 2 años y medio, 3 años, para volver a identificar el sabor de la sal o poder identificar si algo era dulce sin tener mayor sensación. Y pasaron años y ahora ya empezó a recuperarse. Pero imagínense ustedes todos los daños que recibió solamente por un golpe en las orejas fuerte. Una persona, vi un reportaje sobre una persona que estaba en un vehículo, llega un carro por detrás, le pega el golpe que les dije del látigo. Al momento de que se da hacia atrás,
diría alguien, afortunadamente, bueno, pues no sé si afortunadamente o no, tenía en la parte de atrás estos soportes para no desnucarte. Eso fue bueno, no se desnucó. Con el golpe fue tan fuerte que cuando su cabeza vino hacia adelante, él ya no veía. Con el puro trancazo se le lesionó la zona visual acá en la zona occipital y en el puro golpe, en lo que va hacia atrás y regresa hacia adelante, perdió la vista. Entonces, así de sensible es el cerebro. Así de sensible. Ok, y entonces, cuando hablamos nosotros de todas estas cosas, sí, pues tenemos que darnos cuenta, nuestro cerebro es delicadísimo y tendríamos que cuidarlo. ¿Cuál es el problema? El problema es de que no lo cuidamos. ¿Saben ustedes que el exceso de glucosa deteriora el cerebro? ¿Sí saben eso? No. Y en México tomamos 2 litros de Coca-Cola per cápita al día. Y es altísima la cantidad de glucosa. Y el cerebro, con altas cantidades de glucosa, se lesiona. Entonces, altas cantidades de grasa, altas cantidades de sal, y dice uno, oye, pues ¿cómo? Entonces quiere decir que tengo que comer casi nada, dice el cerebro, por favor, sí, el cerebro, una alimentación magra, una alimentación limitada con lo básico, el cerebro funciona mejor. Y nosotros decimos, tienes que comer mucho para pensar, y el cerebro dice, no, o sea, tienes que comer lo necesario, no lo demasiado, para mantenerte saludable. Ok. Son las 7 de la noche. Son las 7 de la noche. No sé si la clase termina a las 7 o termina a las 7:30. A las 7. A las 7. ¿Sí? Y aunque no empiece a las 7, no le haces. Ok, entonces, las diapositivas que tienen ustedes, ¿sí? Y que todo esto que he estado intentando platicarles es para que sea un punto de acercamiento, de aproximación a nuestro cerebro. Algunas de esas cosas las voy a retomar cómo funciona el cerebro en cuanto a nuestras estructuras, a las células gliales. Permítanme, estoy en clase, aguanta. Y entonces, en cuanto a nuestras estructuras, en cuanto al desarrollo del cerebro, que esta parte es fundamental para poder entender entonces qué es lo que hacemos en la escuela primaria en la etapa del desarrollo neuronal. Para mí va a ser muy importante en nuestra siguiente ocasión, va a ser muy, muy importante hablar acerca de las podas neuronales y de cómo se generan las estructuras neuronales para poder entender los estados de conducta asociados. Les voy a pedir, por favor, que revisen a Jean Piaget, porque yo quiero saber de parte de ustedes cuáles son las etapas, o sea, cuando hablamos de una etapa sensoriomotriz, preoperatoria, de operaciones concretas y de operaciones formales, quiero que me las puedan describir porque eso lo vamos a comparar con el desarrollo neurológico. No solamente fue una elucubración de Jean Piaget, sino que Jean Piaget pudo dar cuenta antes de las neurociencias lo que las neurociencias nos van a confirmar después, que hay etapas de desarrollo neurológico y que esas etapas son los referentes fundamentales para los procesos de comportamiento y de aprendizaje. Y es bien importante entender eso para poder entender por qué los niños son diferentes que los adolescentes y para poder entender por qué hay ciertas cosas que nos cuesta mucho trabajo poderlas aprender a una cierta edad, y es porque no tenemos la infraestructura neurológica para poderlas llevar a cabo. Eso es fundamental porque quienes nos dedicamos a la educación estamos trabajando con personas que están en proceso de desarrollo neurológico. ¿Sí? Vamos a hablar entonces de eso, vamos a hablar de las etapas de maduración
del cerebro. Vamos a hablar de neurotransmisores en la siguiente ocasión. Vamos a brindar más información, pero para eso ustedes ya habrán tenido una primera lectura. Es sobre el libro del doctor Jaime Lavados Montes, ¿sí? Que es lo que ustedes van a estar leyendo, el cerebro y la educación. Preguntas, comentarios, sugerencias. Maestro, dijo que iba a hablar acerca de las podas neuronales y cómo se generan. ¿Qué cosa? No la alcancé a... Y la relación que existe, ¿sí? Entre las podas neuronales, la neurogénesis de nuestro cerebro y los estados de conducta de los cuales habla Jean Piaget, ¿sí? Gracias. Y vamos a hablar de neurotransmisores también, vamos a hablar de toda la parte a esa parte los neurotransmisores reciben también el nombre desde el punto de vista médico como hormonas. Los neurotransmisores para las neurociencias también son llamados hormonas, ¿eh? Entonces, la parte hormonal. Endocrinológico, diríamos. Preguntas, comentarios, porque ya no me van a ver. Una duda. En la actividad de la A4, el cuarto producto que dice ficha de análisis de procesos cognitivos, mencionó que lo íbamos a hacer de acuerdo a unas diapositivas, ¿verdad? Sí. Y esas diapositivas, si te vas a la carpeta de recursos de apoyo, ¿estás ahí? Voy. Carpeta de recursos de apoyo. Estoy aquí. Recursos de apoyo. Ok, y entonces hay una que dice tarea alumnos, análisis del proceso cognitivo. ¿Ya la viste? Ya. Tarea alumnos, análisis del proceso cognitivo. Ok. Sobre eso es lo que vamos a trabajar en la actividad 4. Sí, y son preguntas bien simples, realmente, ¿sí? O sea, no se ocupa mucha elaboración. ¿Cuál es la idea? La idea de esta ficha de análisis de procesos cognitivos es que tengan ustedes una metarreflexión. Significa eso que podamos darnos la oportunidad de reflexionar en qué aprendemos, por qué lo aprendemos, cómo lo aprendemos. Si esa ficha, y esa es mi sugerencia, ¿sí? La lees antes de todo este proceso, te va a ayudar mucho. Cuando tú estés leyendo, te va a ayudar mucho a decir, a ver, ¿por qué estoy diciendo que esto es más importante que aquello? Porque te voy a pedir, por ejemplo, una estructura jerárquica. ¿Qué es más importante? Cuando te pregunte, ¿por qué organizaste las cosas de una cierta manera? ¿Por qué la diapositiva 1 es la diapositiva 1? ¿Nada más fue porque se te ocurrió? ¿O por qué la 1 la pusiste antes que la 2? Si tú te fijas, todos esos razonamientos tienen que ver con la forma en que tú planteas la importancia jerárquica de un tema. Cuando tú hablas acerca de cómo ir de lo fácil a lo difícil, tú vas poco a poco dando esa secuencia. Cuando tú explicas algo, tú partes de lo conocido hacia lo desconocido. O sea, estás llevando una estructura lógica de todas las cosas, pero que casi nunca lo hacemos consciente. O sea, lo hacemos sin pensar por qué lo hacemos. Ahora lo que yo quiero es que lo piensen. ¿Sí? Entonces, lo que yo te sugiero es lee los trabajos. Antes de hacerlos, lee. Para que conforme empieces a leer el libro, digas, esto lo voy a necesitar después. Esta pregunta la voy a contestar con esto. ¿Sí? A ver. Entonces, para ir revisando las actividades primero y ya después basarme en el libro, ¿no? Sí. Así Para es. ir guardando como ideas. Ajá. Ok.
Ahora, esto mismo, maestro Sergio, si yo les doy 3 clases, las clases típicas que doy son neurociencias. ¿Ya llevaron inteligencia emocional? Ok, si les hubiera dado inteligencia emocional, entonces, o se las voy a dar, les voy a pedir lo mismo. ¿Ya llevaron liderazgo de la gestión en las instituciones educativas? No. Ah, entonces, esas son las 3 clases que yo doy. Y en las 3 clases te voy a pedir lo mismo. Lee un libro, da una clase, medita sobre el testimonio, antes, durante y después, y haz la ficha de análisis de procesos cognitivos. ¿Por qué siempre pido lo mismo? Porque lo que quiero hacer es que reflexionen sobre sus procesos de aprendizaje. Cuando uno piensa en las cosas que uno aprendió, cuando reflexionas en por qué aprendiste y cómo aprendiste, entonces tu reflexión se vuelve más profunda. Terminaría mi explicación con esto. Eso es filosofía. La filosofía es la metacognición, la metarreflexión de todo lo que sabemos. Y mi doctorado es en filosofía. Entonces, ¿qué quiero? Que desde la filosofía, aunque nunca les dije que era filosofía, desde la filosofía ustedes revisen sus modelos de aprendizaje. ¿Sí? Entonces van a salir filósofos de acá. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, estaba viendo. Ok. A ver, maestra Lorena, para dar la oportunidad. Disculpe. Estaba viendo la plataforma y entré a la entrega de trabajos, pero no viene fecha de entrega, o sea que tenemos todo el módulo para entregar cualquier, o sea, todo sí, lo que son las 3 sesiones para entregar los módulos. Bueno, significa que si usted me lo entrega de aquí a que nos volvamos a ver, usted tiene la más alta calificación. Y conforme se vaya tardando, bueno, pues va perdiendo, ¿sí? Los intereses le van cobrando, ¿sí? Y entonces hay gente que por los motivos que sea, no me puede entregar cuando debería de entregar. Pero yo tengo que reconocer que alguien sí lo hizo en tiempo y forma. ¿Me explico? Entonces, estoy moralmente obligado a ponerle una mejor calificación al que lo entrega en lo inmediato que al que lo entrega después. El que lo entrega después le reconozco y le aplaudo y le digo, ánimo, échale ganas, pero ya no le puedo poner la misma calificación que el que lo entregó en los tiempos que corresponden. ¿Cuándo son los tiempos? Esa es mi duda. Ajá. Los tiempos que corresponden son antes de que nos volvamos a ver. Ok, entonces, ¿cuándo nos vamos a volver a ver? Ustedes tienen por ahí las fechas. Nos vamos a ver como en 3 semanas, 4 semanas. Bueno, pues en 3 semanas, 4 semanas, entonces tienen que haberlo entregado. Excepto la última sesión que tienen ustedes 2 semanas, porque Senai nos pide que entreguemos calificaciones inmediatamente antes de que ustedes comiencen el siguiente módulo. Porque lo que se espera es que cuando entre el nuevo maestro, o sea, yo esperaría que ustedes no le deban tareas a nadie más para que no me digan, es que estamos trabajando lo del maestro de... Yo así, a mí, ¿qué? O sea, pues ustedes entreguen y no me queden mal a mí. ¿Me explico? O sea, es horrible decirlo así, pero A ver. es que Entonces, entra en forma si yo entrego el primer módulo antes de vernos la siguiente sesión. ¿A eso se refiere? A que yo estoy en tiempo si entrego el primer módulo, que es todas las actividades del primero, antes de vernos en la segunda. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, gracias. Si eso es el viernes antes, está bien, el viernes antes. ¿Sí? Entonces tiene casi 3 o 4 semanas. Bueno, en 4 semanas usted lo entrega. En Santa Paz. ¿Sí? Maestro, usted tenía un comentario. Era la misma duda, maestro, de que si para cuándo teníamos oportunidad de entregarlo, pero pues ya lo dijo, pues entonces, mientras sea antes de volver a vernos en la siguiente clase, vamos a estar como quien dice en tiempo y forma, pues de poder subir las actividades.
Ujú. Pues bueno, sí le quería preguntar eso porque pues sí tenemos como que otros pendientes pues laborales e incluso de aquí del doctorado con otro maestro y pues para irnos como organizando y nos dé tiempo. Entonces, Ahora, pues es lo más flexible que puedo. Más de eso no puedo, ¿sí? Y no sería justo tampoco decirles después de que nos veamos, porque entonces ya les voy a volver a dejar otra cantidad de trabajo y se les va a traslapar. Entonces, en lugar de ayudarlos, los estorbaría porque ahora sería el doble de responsabilidad. ¿Sí suena congruente? El 27 es la próxima fecha. Entonces, el 26, que es viernes, ¿sí? Para que ustedes puedan entregar. Si alguien entrega antes, qué bueno. Si alguien entrega ese día, está bien. Si alguien entrega después, pues que sepa que le voy a empezar a cobrar réditos, ¿sí? Entonces, pues ha sido horrible esto y eso lo hace con nosotros el banco, la luz y todo el mundo, ¿verdad? Entonces, y yo también si no entrego a Senai, pues también Senai a mí me jala las orejas, ¿no creen que no? Sí me las jalan, ¿eh? Entonces, cada uno tenemos que irnos ajustando a los tiempos, ¿no? Muy bien, ¿en Santa Paz todo el mundo? ¿Sí? ¿O tienen una mejor propuesta? Que no nos deje tarea. Un Eso es, comodín a los que estuvimos ¿Qué en le clase. parece? Sí, nada más a nosotros no nos deje tarea, a los demás sí. los que estuvimos presentes. Esto lo puede editar y puede cortar el video. Si quiere yo lo hago. Ay. lo voy a decir en Santa Paz, ¿sí? O sea, yo puedo ponerles 100, no cuesta nada ponerle 100 a una persona. Faltaría mi compromiso con ustedes y lo que estuve explicando, condiciones de exigencia, ¿sí? Yo podría decirles, no leas el libro, no vas a aprender nada realmente. Ahora, ¿cuánto del libro van a leer? No sé, ustedes me dirán. Cada uno, de acuerdo, y no se ofendan por lo que voy a decir porque no es una ofensa. Cada persona vive su vida al límite de su posibilidad. De veras. Hay gente que vive excelentemente y uno dice, ¿cómo le haces? No sé, pero aprovechan sus oportunidades al máximo. Y hay gente que vive miserablemente. Hay gente que aprovecha lo poquito que la vida le dio y saca, híjole, cosas increíbles. ¿Sí me explico? Y no estoy hablando de una cuestión de estudios, no, estoy hablando que hay gente que lo único que tuvo, sí, fue cáscaras de coco y hace artesanías con cáscara de coco, con un clavito y dice uno, ¿y cómo le hace? Es el esfuerzo. Entonces, yo no les estoy diciendo qué cantidad de material van a leer. Cada uno, sus ganas, su boca es medida. No les estoy diciendo a cuánta gente van a enseñar. No les estoy diciendo cuántas diapositivas van a hacer, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es, tómalo como una oportunidad, velo así para que tu cerebro, que es, dijimos, muy curioso, si al cerebro no le pones cierta presión, tu cerebro no va a aprender, ¿sí? Miles de años de género humano nos demuestran que es la necesidad la que genera el aprendizaje. Entonces, ustedes pónganse la necesidad, el límite de la necesidad. Una compañera hace 2 bloques, o sea, hace 2 generaciones, se embarazó y casualmente fue los últimos, a partir del 6º, 5º mes, algo así, cuando me tocó darle clases. Entonces, yo le iba a dar clases los 3 meses antes de que se fuera a parto. Y con todos los achaques me dijo, ¿y qué puedo hacer? Le digo, pues lo que puedas hacer, o sea, la vida es así. No hay respuestas obligatorias, o sea, ¿qué hace uno en la vida? Lo mejor que puede, ¿cierto? No es prudente hablar de cosas personales, sobre todo frente a grupo, pero quiero comentarles algo que siempre se los digo al grupo.
Yo tengo problemas neurológicos. ¿Qué significa eso? Que tengo 50 años batallando con mi cerebro. Una de las funciones, pues, de las posibilidades es sacarme medio cerebro, que es el que me duele. ¿Eh? Tengo un problema focalizado en esta parte parietal. Es una cefalea hemicranial continua de origen primario, donde durante años me ha dolido la cabeza. Hay periodos en donde no me duele y hay periodos donde no puedo ni pararme, donde no puedo ni ver la computadora, no puedo ni manejar, no, me duele todo hasta respirar. Si por causa de ese dolor yo no hubiera hecho nada, yo no hubiera estudiado nada y nunca hubiera llevado a cabo nada en mi vida. ¿Sí me explico lo que estoy queriendo decir? Y entonces, ¿a qué horas estudias? Pues cuando me duele un poco menos estudio. Y cuando me duele trabajable, trabajo. Y cuando, sí. Y hay días en donde ni aunque quiera puedo trabajar, ni aunque quiera me puedo parar y estoy tirado en la cama quejándome todo el día. Y en cuanto se me baja el dolor, ¿qué es lo que hago? Me levanto, me baño y aprovecho los 5 minutos de lucidez que pueda tener. Ahora, no lo digo como una forma incómoda, quiero que me entiendan eso. Lo que estoy diciendo es que cada uno tiene que vivir de acuerdo a sus circunstancias. Y cada uno, de acuerdo a sus circunstancias, tiene que tratar de sacarle el mejor jugo a la vida. Cada uno, de acuerdo a sus circunstancias, tiene que aprovechar al máximo. Entonces, para ustedes esta puede ser una oportunidad de aprender. O pueden pasarlo de muertito también. Y yo les puedo poner 10, ¿sí? Finalmente, ¿quién va a saber si hizo el esfuerzo máximo? Cada uno. ¿Sí? Y cada uno va a decir, ¿valió la pena o no? ¿Sí? Yo no me voy a dar cuenta porque yo no los conozco. O sea, realmente sus límites ustedes lo saben. Al principio de la clase les dije, entiendo que son docentes, entiendo que estamos a final del semestre, entiendo que estamos en vida productiva, entiendo que lo que ustedes quieran. Si yo tuviera cáncer ahorita, pues les diría, bueno, pues tengo cáncer, no sé si voy a llegar a final de mes, pero mientras tanto, pues ustedes échenle ganas y lean, ¿no? O sea, pues ya si me muero o no me muero, o si tengo un tumor en la cabeza, pues también, ¿sí? ¿Sí me explico lo que estoy queriendo decir? Esa es la vida. Esa es la vida, ¿sí? Enterramos a un tío mío hace 2 semanas, ¿sí? Después de un proceso de cáncer de 6 meses. Y muriéndose el tío, ¿qué dice? Échale ganas. Esa es la vida. Y es horrible cuando te toca vivirlo, pero lo cierto es eso. Que el día de hoy estamos aquí y el día de mañana nos vamos a ir. Y mientras tanto, hay que echarle ganas. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, hagan lo mejor que puedan, échenle ganas, ¿sí? Tomen el libro, disfruten lo que vayan a leer, tomen nota, léanlo no como para pasar conmigo, léanlo como para que sea una experiencia para ustedes, léanlo como para que les deje algo, léanlo como para que se convierta en un momento significativo. Y al terminar de leerlo, ustedes van a decir, ¿valió la pena? Al terminar el doctorado, ustedes van a decir, ¿valió la pena? Porque ustedes y solamente ustedes sabrán lo que les costó a ustedes y lo que les cambió a ustedes. No lo hagan por una calificación, por favor. Si ese es el asunto, díganme cuánto quieren y yo se los pongo y está grabado. No hay problema. Y Chava lo sabe porque yo soy el pastor de Chava. ¿Sí? Entonces, ese no es el problema. Mi función es tocar el corazón de ustedes para que ustedes se conviertan en la persona extraordinaria que quieren ser. Pero rompan sus límites. Nadie en Senai va a ser un límite en eso. Ustedes vayan más allá. Logren lo que quieren ser. Que al terminar ustedes se sientan felices de decir, wow, lo que hice, lo que logré. El trabajo que me costó porque yo me lo impuse. Nadie está aquí a fuerzas. Nadie los obligó a estudiar. Entonces, es más, hasta pagan para que uno se lo suene. Entonces dice uno, pues están locos estos, ¿eh? No. Entonces, en santa paz, de veras se los digo, con la mano en el corazón, ustedes son su propio límite. Échenle ganas. ¿Sí? El día que lo puedan entregar, lo entregan. Si lo entregar antes, es mi obligación reconocerle al que lo hizo
Si lo pueden entregar después por lo que haya sido, bueno, pues les cobraré el rédito para tratar de ser un hombre justo ante los... Pero en santa paz. Espero no haber ofendido a nadie con esto que estoy diciendo, pero mi intención es esa. Mi función como educador es tratar de animarlos para que hagan lo mejor posible. ¿Sí me explico? Entonces, con ese amor, con esas ganas, con ese deseo de sembrar lo mejor en sus vidas, les deseo un mes extraordinario. Muy bien, muchas gracias, maestro. Y pues yo me retiro. Nos vemos en la siguiente. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, maestro. Que tenga bonita noche. Igualmente, cuídense mucho. Un gusto. Un gusto. Nos vemos la próxima. Adiós. Hasta luego. Nos vemos entonces.